Bien, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que estén visualizando esta asesoría. Vamos a dar inicio ya con la última, bueno, con la segunda asesoría de este bloque número 3, pero ya es la última asesoría del ciclo del año. Así que vamos a arrancar con los últimos dos test que nos quedaban pendientes de asesoría, el cual el primero va a ser el test del dibujo de la familia de Luis Corman y el segundo va a ser la escala de depresión de Hamilton. Vamos a iniciar con el test del dibujo de la familia. El nombre original, el test del dibujo de la familia, el autor es Luis Corman, como ya se lo mencionaba, el tiempo de aplicación promedio, cuidado con esto, es de 30 minutos. Es decir, promedio es un estimado de lo que se puede tardar un niño a la hora de realizar este test con las indicaciones que vamos a ver más adelante, pero no quiere decir que esto tiene el límite de tiempo y que a regla tienen que ser 30 minutos. El niño se puede tardar más o el niño se puede tardar menos. Ahí sí no lo vamos a estar apresurando o algo por el estilo ni nada, porque entonces podría ya como contaminar un poquito los resultados del test. Entonces, quedamos aquí claros de que es un promedio, un aproximado de 30 minutos. La población a la que se aplica es a niños de entre 5 a 14 años de edad. Entonces tienen que buscar ustedes a un niño de entre esas edades que les ayude con la aplicación de este test. Un punto a tener importante acá es de que como se trata de un niño, de un menor de edad, pues entonces tenemos que tener el consentimiento, no tanto consentimiento con firma y todo el típico consentimiento informado que nos han enseñado en otras materias, que es por escrito, pero sí el consentimiento del padre, aunque sea oralmente, de que nos permita aplicarle un test a su hijo, que es con fines académicos únicamente, y eso, el consentimiento de los padres o de los responsables del niño y también el consentimiento del niño, ¿verdad? Que ahí ustedes se les tienen que ingeniar como para que el niño no lo vea como una evaluación la que le vamos a hacer, sino simplemente como un juego de que él tiene que dibujar y vamos a dibujar y nosotros le vamos a acompañar. Bien, el objetivo del test es evaluar el estado emocional de un niño con respecto a su adaptación en el contexto familiar y aspectos y asimismo evaluar aspectos de la personalidad. Las variables que explora el estado emocional puede también ser útil para darnos ciertos indicios acerca de sus componentes cognitivos o de su desarrollo cognitivo, de su inteligencia. También la variable que explora es la adaptación en el contexto familiar y, como ya les mencionaba, aspectos de la personalidad. El material de la prueba dice que debemos de tener como materiales de la prueba a la mano el manual de la prueba. Tenemos que tenerlo bien estudiado previo a aplicar este test. Eso sí, se los recalco. Tienen que estudiar muy bien el manual de la prueba, los elementos que vamos a ver ahorita, antes de aplicar la prueba al niño, porque si nos vamos así a ciegas o algo por el estilo, pues se nos pueden pasar desapercibidos cierta información o ciertos aspectos que debemos de estar evaluando mientras el niño está dibujando. Entonces sí, tiene que estar bien leído, bien estudiado el manual de la prueba eh, para tener certeza de lo que estamos haciendo. Tenemos que elaborar asimismo una guía de preguntas para el dibujo, que esta guía de preguntas va a servirnos para una entrevista que se hace posterior a que el niño ha terminado de dibujar. Esa guía de preguntas ya la vamos a ver más adelante. Y tenemos que tener también hojas de papel bond blanco, que es la que le vamos a dar al niño, y también una hoja de papel en la que nosotros tal vez de forma disimulada podamos ir haciendo ciertas anotaciones ahí por estar iniciando, por decirlo así, por no tener experiencia con la aplicación de este tipo de test o por no tener experiencia con este test en particular, es permitido de que podamos tener una hojita de papel ahí nosotros también para que nosotros vayamos anotando ciertos aspectos que vamos observando en el niño mientras este está dibujando y eso.
Luego de eso tenemos que tener también un lápiz con borrador. Ese para el niño, para dárselo al niño y todo, para que él pueda dibujar. Es importante acá recalcar de que el lápiz puede ser lápiz de punta negra o pueden ser lápices, el test dice que pueden ser lápices de colores, eso sí, el niño solo debe dibujar, es decir, solo debe hacer los trazos, no debe pintar el dibujo, sino que solo debe dibujar. Pero lo más recomendable, aunque el test diga de que se puede utilizar lápices de colores, quizás lo más recomendable sería un lápiz de color negro, para que no le dé como ansias al niño de querer pintar también el dibujo. Bien, ahora vamos a ver en cuanto a la mecánica de aplicación. Sí. Mecánica de aplicación. ¿Qué es la mecánica de aplicación? Eh, las indicaciones o las instrucciones aparecen de la página 19. A partir de la página 19 ahí podemos ver las indicaciones para poder hacer la aplicación de este test. Dice que previo a la aplicación debemos tener todos los materiales preparados y no solo los materiales, sino también bien estudiado el test, como ya les había dicho anteriormente. Bien, tenemos que la aplicación se divide en una, dos, tres partes, si no me equivoco. Sí, en tres partes. Vamos a iniciar con la parte número uno, en donde ya dijimos de que primero, previo a aplicar el test al niño, debemos tener el consentimiento de los padres del niño y debemos de hacer el rapport, ¿verdad? Con el niño para que le hagamos ver como que esto es un juego, como que no es una evaluación para que el niño no se vaya a predisponer o se vaya a poner tenso. Bien, debemos instalar primero al niño en una mesa adecuada a su estatura, ni que sea muy alta, en donde el niño esté ahí apenitas alcanzando con su manito para dibujar, ni que sea muy baja, en donde él esté como encorvadito, que sea como a la estatura del estómago, ajá, del estómago del pecho, pero que no sea ni muy baja ni muy alta, sino adecuada a su estatura y también tomando en cuenta la lateralidad del niño, si es diestro o es zurdo. Debemos entregarle al niño una hoja de papel bond en blanco y un lápiz con buena punta. Puede traer borrador libre de darle borrador aparte. Es decir, el lápiz, solo se le puede entregar el lápiz con un buen borrador para que el niño como que no se predisponga a que puede borrar a cualquier hora, ¿verdad? Sino que puede ser así, o bien se le puede dar un borrador aparte, pero lo aconsejable es que mejor el lápiz traiga el borrador y solo con ese borrador se vaya para que el niño no vaya a creer de que no sé, como que puede borrar las veces que él quiera o que el hecho de tener el borrador ahí lo predisponga como que, puede corregir a cualquier cosa, a cualquier errorcito que él considere que comete. La indicación o consigna es dibújame una familia. Aquí dice un familia error, un, un error de una palabrita ahí. Dibújame una familia o imagina una familia que tú inventes y dibújala. Si, digamos, el niño presenta como que se queda así como que no sabe, no comprende en sí qué es lo que estamos haciendo, pero ahí va a depender mucho del rapport que ustedes hayan hecho previamente para que el niño, como les digo, no vea esto como una evaluación, sino como un juego que estamos jugando a dibujar. Pero si el niño se queda como que no comprende qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que él tiene que hacer o algo por el estilo, entonces podemos darle una tercera consigna que es dibuja todo lo que quieras, las personas de una familia y si quieres, objetos o animales. Pero esta consigna ya en última instancia. La primera con la que debemos intentar es dibújame una familia. Si con eso el niño ya empieza a dibujar, pues perfecto, no hay problema, pero si el niño se queda así como que,
como que quiere más detalles, entonces le podemos decir, imagina una familia que tú inventes y dibújala. Si el niño aún así no comprende, pues entonces le podemos dar la tercera consigna. Luego tenemos en la parte 2, en donde dice que el psicólogo debe estar presente durante toda la prueba. Estar atento a lo que el niño realiza, pero sin dar la impresión de que se está siendo vigilado. Permítanme que tengo que controlar acá una cosita. Sin que se sienta vigilado. Entonces, lo más ideal acá es de que para que ustedes no estén, digamos, como parados enfrente del niño o a la par del niño y el niño sienta como que, puchica, lo están observando, están vigilando cómo es que hace el dibujo el niño y para que no sienta que está siendo sometido a una evaluación, lo más ideal es que ustedes se sienten a la par del niño, ya sea enfrente del niño o quizás lo más ideal sería a la par del niño para que y para que no sienta como que lo estamos vigilando. Recordemos de que a la hora de evaluar a los niños es muy importante bajarnos al nivel de él y si él está pues sentado en una mesa dibujando, lo ideal sería que nosotros estuviéramos sentados en una mesa o sentados normal a la par de él y no estar parados a la par de él, en donde nos vea como unos gigantes que están ahí evaluando qué es lo que está dibujando. Entonces debemos estar presentes durante toda la prueba, desde el momento en que el niño empieza a dibujar, debemos aún más prestar mucha atención a cada uno de los detalles que ya vamos a ver más adelante, y estar muy atentos. Y si vamos a tener una página, digamos, a la par, en donde podamos ir anotando ciertas cosas que necesitamos observar, pues hacerlo de forma disimulada, no tan así que estemos a la expectativa de qué está haciendo el niño, que no sé qué, y cabal el niño note que lo volteamos a ver a él y anotamos algo, porque entonces se va a sentir que está siendo evaluado. Entonces, disimuladamente, ustedes van anotando a modo de que él no se dé cuenta tanto de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces, luego dice que debemos tomar notas si el niño presenta inhibición al dibujar, asimismo del lugar. En eso, si presenta inhibición al dibujar, hace referencia a que si el niño, por ejemplo, se presenta como inactivo, que no quiere dibujar, lo que nosotros le estamos pidiendo al principio de que le hemos dado la consigna o si esta inhibición se presenta en diferentes etapas del transcurso de la prueba, en determinada etapa en donde tal vez el niño al principio eh, empezó entusiasmado dibujando, pero de repente se pone inactivo o como triste o como que ya no quiere seguir dibujando o algo por el estilo, es de prestar atención a todas estas conductas de inactividad que puede presentar a lo largo de la prueba y debemos anotar también eso. Asimismo, debemos de prestar atención del lugar de la página donde empezó el dibujo, con qué personaje inició y el orden de los demás personajes. Esto tenemos que prestarle mucha atención y posteriormente lo vamos a corroborar por medio de la entrevista también, ¿verdad? Pero nosotros debemos de anotarlo para contrastar lo que nosotros hemos observado de con qué personaje ha iniciado el niño y con qué personaje terminó para después en la entrevista contrastarlo con la información que el niño nos dé, porque él también en la entrevista vamos a ver que nos va a mencionar con qué personaje inició y todo eso. El tiempo que se tarde en dibujar algún personaje, también debemos prestar atención en eso, en el tiempo que se tarde en dibujar algún personaje, si regresa a alguno para hacer más detalles y entre otros aspectos que hay que tener en cuenta según lo que nos dice el manual. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y ya vamos a la parte 3 de la entrevista. Una vez el niño ha terminado de dibujar eh, todo su dibujo de la familia, le preguntamos si ya ha terminado, si no, y él nos indica si sí o si no, ¿verdad? Entonces, una vez haya terminado de dibujar y nosotros de anotar todos los aspectos que les mencioné anteriormente, vamos a pasar a la parte 3 de la aplicación, que es la entrevista.
Permítanme. Aquí estaba viendo que en la parte 2 me comí el nombre de la parte 2, en donde se llama la forma en que se construye el dibujo, interesa casi todo como el resultado final. Bueno, es como lo inicial que tiene en mi manual, ¿verdad? Pero la parte 2 sería básicamente esos 3 puntos y la parte 1 sería la consigna que le hemos dado al niño, todas las condiciones previas también que debemos de tomar en cuenta. Y ahora vamos a la parte 3, que es cuando el niño ya ha finalizado la entrevista. A la hora que les toque que hacer su defensa, si les toca la mecánica de aplicación, quiero que me mencionen en que la mecánica de aplicación se divide en 3 partes y me mencionen cuáles son esas 3 partes y los puntos que abarcan cada una de esas partes, las cosas a tomar en cuenta en cada una de esas partes. Vaya, ahora vamos entonces con la parte 3 de la entrevista. Como les dije, una vez el niño ha terminado de dibujar, se le debe elogiar discretamente por lo que ha hecho. Está bien o muy bien lo que has hecho. Se le debe elogiar y posterior a eso se realiza una breve entrevista del dibujo elaborado por el niño tomando en cuenta las siguientes preguntas. Esta familia que tú dibujaste me la vas a explicar. Estas preguntas que voy a mencionar a continuación, ustedes las pueden llevar por si no se las han aprendido de memoria, porque yo comprendo que es la primera vez que tenemos contacto con este test, llévenlas, estas preguntas de forma bien discreta. O sea, las pueden llevar en unas fichitas que ustedes mismos hagan de papel, bond, pero chiquititas, en las que ustedes disimuladamente puedan ir leyendo si se les olvida alguna o puedan ir leyendo en el orden en que va cada una, pero sí deben de seguir al pie de la letra el orden de cada una y lo que dice cada una, tal cual como lo plantea el test. Entonces, ese es mi consejo, de que lo lleven en unas fichitas chiquititas, a modo que no lo vayan a llevar en un ojo a la entrevista, porque pues sí va a ser demasiado, se va a ver como que realmente estamos evaluando al niño y se trata de que lo hagamos de forma disimulada. Entonces, esta familia, que le vamos a decir al niño, esta familia que tú dibujaste me la vas a explicar. Y le vamos a hacer la primera pregunta, ¿dónde están? Damos espacio que el niño responda. Luego de eso, le preguntamos qué hacen allí. Luego, nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste. Aquí ya vamos a contrastar la información que nosotros hemos observado mientras estábamos a la par del niño cuando él estaba dibujando, porque nosotros ya les mencionaba que debemos llevar apuntes de todo eso, de con quién inició primero, quién era y todo eso. Ahora vamos a contrastar con la información que el niño nos dé, diciéndole, nómbreme a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste, y averiguando el papel del personaje, su sexo y edad. Para esto, cuando le digamos al niño, nómbrame a todas las personas, empezando por la primera que dibujaste, quizás es recomendable de que le vayamos poniendo el numerito arriba del dibujo de la persona con la que inició, ponerle el número 1 a ese personaje, ponerle el número 2 al segundo personaje que dibujó, ponerle el número 3 al tercer personaje que dibujó y así sucesivamente. También, aparte de ponerle el número, que es decir, el orden correlativo con el cual empezó a dibujar o el orden correlativo con el cual empezó a dibujar, ponerle también el nombre del personaje, su sexo y su edad. Y aparte del nombre del personaje, sería el papel del personaje. Entonces, es de tomar en cuenta eso, ponerle el número haciendo relación al orden en el que lo dibujó, aparte del número, ponerle el nombre del personaje, el papel del personaje, es decir, si es el papá, si es la mamá, si es el hermanito, la hermanita o algo por el estilo, el sexo
y la edad de ese personaje. Son 5 aspectos los que debemos de anotar en el dibujo del niño. Eso sí, va a ser en el dibujo del niño. Y eso sería, permítanme, con respecto a esta diapositiva, pero seguimos con la parte de aplicación de la entrevista. Luego que le hemos preguntado, hemos averiguado todo lo anterior, a cada una de las siguientes preguntas le vamos a preguntar otra vez, valga la redundancia, el por qué. Es decir, en las anteriores preguntas, si se fijan, no hemos preguntado el por qué porque no lo amerita por el tipo de preguntas que son. Pero a partir de estas preguntas, sí vamos a todas a preguntarle al niño el por qué. Es decir, a la siguiente pregunta que dice, ¿quién es el más bueno de todos en esta familia? El niño nos va a decir quién es, el que él considera, según su percepción. Y cuando el niño ya nos haya indicado quién es el más bueno o cuál es el menos bueno de todos, primero le preguntamos quién es el más bueno de todos en esta familia. Él nos va a indicar cuál, quién, y nosotros debemos preguntarle por qué. Eso sí, debemos irlo anotando todo en nuestros apuntes, ¿verdad? Todo lo que el niño nos vaya diciendo. Eh, Luego de preguntarle quién es el más bueno, le vamos a preguntar cuál es el menos bueno de todos. Y cuando el niño nos indique quién o cuál, le vamos a preguntar por qué. ¿Quién es el más feliz? Cuando el niño nos indique por qué. ¿Quién es el menos feliz? Cuando el niño nos indique por qué. A todo, por qué. Tenemos que saber la razón, la percepción que el niño tiene del por qué es el más bueno o el menos bueno, el más feliz o el menos feliz. Y luego tenemos la siguiente pregunta que dice, ¿y tú en esta familia a quién prefieres? Cuando el niño nos indique a quién prefiere, pues entonces le volvemos a preguntar el por qué. Luego podemos completar, aparte de esas preguntas, con otras preguntas como las siguientes que nos pueden ayudar a tener más información y entre más información tengamos, pues mucho más nos va a servir para la hora de hacer las interpretaciones. El papá propone, podemos plantearle la siguiente situación. El papá propone un paseo, perdón, aquí otro error, un pase, dice. Pero ahí sería el papá propone un paseo en auto, pero no hay lugar para todos. ¿Quién se va a quedar en la casa? Cuando el niño ya nos indique quién, pues entonces otra vez le preguntamos por qué. Uno de los chicos se portó mal. Supongamos que uno de los chicos se portó mal. ¿Cuál es? Y él, cuando nos diga quién es, le vamos a preguntar qué castigo tendrá por haberse portado mal. Cuando el niño nos indique, le preguntamos, bueno, acá creo que no sería necesario preguntarle el por qué. Ujú. Aquí en esta última solo nos quedaría eh, cuál es el chico que se portó mal y qué castigo tendrá. Ese sería todo, al menos en esta última pregunta. Luego tenemos que, siguiendo con la entrevista, vamos a la parte de la identificación, es decir, con cuál de todos los dibujos que ha hecho de la familia el niño se identifica, cuál cree él que es. Entonces dice que suponiendo que le vamos a decir al niño, suponiendo que formas parte de esta familia, ¿quién serías tú? Podemos agregar qué otro personaje desearía ser. Nos podemos quedar con solo quién serías tú y el niño ya nos indicaría si sería este personaje, este dibujo o algo por el estilo. O podemos preguntarle adicionalmente con qué otro personaje desearía ser. Y aquí sí podemos agregarle el por qué desearía ser ese. Luego tenemos que finalmente se le pregunta al niño si tuviera que volver a empezar el dibujo, ¿lo haría parecido? Dependiendo que nos diga el niño, le agregaría algo o quitaría algo o cambiaría algo. Esa sería como la última pregunta que nosotros le haríamos
al niño. Ahora bien, vamos a pasar a la parte de reacciones afectivas, en donde esto más que todo es aspectos que nosotros debemos observar y contrastar. En reacciones afectivas se dice que se deben anotar especialmente los estados de incomodidad, reacciones de mal humor, tristeza, alegría o cólera en algún personaje o la escena que está representando. Esto debemos tenerlo en cuenta tanto cuando el niño esté dibujando como cuando le estamos realizando la entrevista. Todas las reacciones afectivas que él tenga de mal humor, tristeza, alegría o cólera ante, ya sea cuando está dibujando un determinado personaje o cuando nos está narrando por medio de la entrevista las situaciones que están haciendo los diferentes personajes o cuando nosotros le estamos haciendo las diferentes preguntas. Luego, para terminar con esto de la aplicación, de la mecánica de aplicación, debemos hacer una comparación con la verdadera familia. Dice, anotar en la hoja la composición de la verdadera familia. Toda omisión o deformación de un personaje es reveladora de un problema. Acá, en la comparación con la verdadera familia, nosotros le podemos preguntar para corroborar si el niño ha dibujado realmente la familia tal cual es en el presente, con todos sus integrantes, con las edades verdaderas de todos los integrantes. Podemos contrastarlo solicitándole esta información a los responsables del niño para corroborar realmente si el niño ha incluido a todos los personajes, ha hecho alguna omisión de algún personaje o alguna deformación de un personaje. Con deformación nos podemos referir a que, por ejemplo, nos diga de que tiene un hermanito de, qué sé yo, 3 años y en realidad eh, en la vida real tenga un hermanito de 8 años. Entonces ahí está haciendo una deformación del personaje porque no está diciendo la edad real que tiene su hermanito. Y todos esos aspectos debemos tenerlos como en cuenta porque nos va a servir para la interpretación. Con esto finalizamos como los aspectos de la aplicación. Vamos a pasar ahora con la interpretación y elaboración del informe, que es lo más complicadito desde mi perspectiva, vean. Pero vamos a tratar de explicarlo. La interpretación, si ustedes se fijan en su manual, aparecen, por decirlo así, bueno, en el índice se pueden fijar como para más rápido, dos tipos de interpretación, por decirlo así. Es bastante extenso el material para realizar la interpretación de este test, pero nosotros nos vamos a centrar en la interpretación que ay, Dios mío, que aparece en la página 25 y también vamos a retomar eh, los mecanismos de defensa de la página 53. En esos dos puntos nos vamos a detener y vamos a retomar para hacer nuestras interpretaciones, primero analíticas. Entonces vamos a iniciar con la interpretación analítica del apartado que en nuestro test dice el dibujo del niño, expresión de su inteligencia y afectividad, en donde en la interpretación de la página 25 nos aparece que debemos tener en cuenta 4 planos. El primer plano es el plano gráfico, el segundo plano es el plano de las estructuras formales, el tercer plano es el plano del contenido y el cuarto es la interpretación psicoanalítica. Posterior a la interpretación psicoanalítica, como les dije, vamos a retomar los mecanismos de defensa del apartado que dice el dibujo de una familia clínicamente, que está en, esos mecanismos de defensa están en la página 53 y con cada uno de sus indicadores que vamos a retomar también para la interpretación analítica, están de las 53 a las 56. Y el apartado así general del dibujo de una familia clínicamente aparece en la página 49. Bien, entonces vamos a iniciar con el plano gráfico, que es el primer apartado a tener en cuenta en la interpretación analítica.
Y en el plano gráfico, vamos a tomar en cuenta los siguientes puntos. El primer punto a tomar en cuenta en el plano gráfico es la forma en la que el niño usa el lápiz. Esta información la vamos a obtener de la observación que nosotros realizamos durante el niño estaba dibujando la familia. Y vamos a tomar en cuenta si traza puntos, rectas, curvas, si su dibujo incluye estos tres tipos de trazos, puntos, rectas y curvas. Y la forma en la que el niño usa el lápiz dice que es reveladora tanto de su psicomotricidad como de sus disposiciones afectivas. Como segundo punto debemos de tomar en cuenta ahora el trazo del dibujo. En el trazo del dibujo vamos a tomar en cuenta tres puntitos, que es la amplitud del trazo, la fuerza del trazo y el ritmo del trazado. En la amplitud del trazo vamos a ver si el trazo del dibujo tiene un movimiento amplio o un movimiento restringido. Con movimiento amplio nos vamos a referir a si el niño utiliza la mayor parte del espacio de la página, o con movimiento restringido nos vamos a referir a si el niño utiliza una parte en específico de todo el espacio de la página. Y el movimiento amplio puede ser signo de extraversión y el movimiento restringido puede ser signo de inhibición. En el manual ustedes van a encontrar el significado de cada uno de estos puntitos, es decir, que significa que el niño utiliza la mayor parte del espacio de la página, que en este caso significa extraversión, pero ahí pueden encontrar como más a detalle la explicación de estos puntitos y qué significa que el niño utilice solo cierta página, solo cierto espacio de la página. Luego de tomar en cuenta la amplitud del trazo, vamos a hacer un análisis con respecto a la fuerza del trazo. Así, es decir, de que si el trazo es fuerte o el trazo es flojo. Y cuando decimos fuerza del trazo, hacemos referencia a que debemos tomar en cuenta el grosor, la intensidad del color y la marca que el lápiz, el dibujo, deja en el papel. A veces los niños agarran el lápiz con tanta fuerza que puede llegar incluso hasta rasgar el papel. Entonces todos esos aspectos debemos de tomarlos en cuenta para nuestro análisis. Y en el manual ahí nos indica que cuando un trazo es fuerte, eso significa fuertes pulsiones, audacia, violencia o bien liberación instintiva. Cuando un trazo es flojo, nos indica que pulsiones débiles, suavidad, timidez o bien inhibición de los instintos. Luego vamos a tomar en cuenta el tercer puntito del trazo del dibujo, que es el ritmo del trazo. Y en el ritmo del trazo vamos a prestar atención a la repetición de los mismos trazos simétricos, ya sean rayitas o puntos en un personaje o de uno a otro. ¿A qué hace referencia esto? A que el niño tiende en ocasiones a repetir en un mismo personaje ciertos patrones de trazos, ya sean por medio de rayitas o por medio de puntos o por medio de círculos, en un personaje en específico o de un personaje a otro. Y el manual nos señala un ejemplo de este punto del ritmo del trazo en la figura número 9, en donde podemos observar que el niño dibuja a los diferentes personajes de su familia de una forma estereotipada, es decir, de una forma similar a todos. Utiliza el mismo tipo de trazo para dibujar a todos los personajes, en donde para
para la cabeza, un círculo, para el cuerpo, perdón, el tronco, un círculo, y para sus manos y pies, unos palitos. Y ese mismo trazo se lo repite prácticamente en todos los personajes de la familia, con ciertas variaciones en cuanto a la forma que le da al tronco, ¿verdad? En donde en la figura 9 podemos observar que en las primeras como que los círculos están más marcados y ya después como que va siendo más un óvalo para indicar el tronco de los personajes que ha dibujado. Entonces a eso se referencia el ritmo del trazado. Y en esos puntos, sobre todo, dice que se observará como significativo el exceso de tales distinciones, es decir, eh, el exceso de la fuerza en el trazo o que está muy flojo, muy débil, el exceso del ritmo del trazado, es decir, que el niño repite demasiado ciertos patrones de rayitas o puntos o círculos para dibujar un determinado personaje, y se tomará como significativo el exceso de cada uno de estos indicadores que hemos visto anteriormente. Siguiendo con el plano gráfico, tenemos el siguiente punto a tomar en cuenta, que es el sector de la página en donde el niño ha hecho su dibujo. Y acá en el sector de la página debemos de fijarnos si el niño ha hecho su dibujo, ha limitado su dibujo a la parte inferior de la página, a la parte superior de la página, a la parte izquierda o lado izquierdo de la página o al lado de la derecha. Es decir, en este punto podemos encontrarnos con un niño en el que haya utilizado todo el espacio de la página, o podemos encontrarnos con un niño que haya limitado, como ya les mencionaba, su dibujo a una parte o a un sector de la página, en donde si lo ha limitado a uno de esos cuatro sectores que el manual nos indica, pues cada uno de el haberlo ubicado en un determinado sector de la página tiene un significado que podemos ampliarlo ustedes en la página número 28 del manual, en donde el sector inferior de la página dice que corresponde a los instintos primordiales de conservación de la vida, región electiva de los cansados, los neuróticos, esténicos y los deprimidos. Ahí les da también el significado de si el niño se ha limitado al sector superior, si se ha limitado al sector de la izquierda, qué significa, o si se ha limitado al sector de la derecha, qué significa, y todo eso debemos irlo anotando en nuestras interpretaciones. Luego tenemos que debemos también tomar en cuenta para el plano gráfico los sectores blancos, que en el manual nos indica que estos sectores blancos se les conoce como zonas de prohibición, y de que en ocasiones existen sujetos que dibujan solamente en la parte inferior, como ya decíamos, de la hoja, y son sujetos a los cuales les están dados toda expansión, todo impulso hacia arriba y toda imaginación por una censura exterior o interior. Entonces ahí podemos ir como viendo las diferentes interpretaciones que el manual nos da con respecto a cada uno de estos puntos. Luego tenemos que también debemos tomar en cuenta si eh, la secuencia o el movimiento progresivo que el niño ha seguido con respecto a la hora de dibujar los diferentes personajes del test de la familia. Entonces, para poder hacer la interpretación de este punto, también tenemos que hacer referencia a lo que hemos observado con respecto al tiempo o durante el niño estuvo dibujando su familia, porque debemos de indicar en este punto si mientras el niño dibujaba, su figura se construía de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y para poder analizar este punto, también debemos de tener en cuenta que si el niño dibuja de izquierda a derecha, es un movimiento progresivo natural, es decir, es normal que es lo normal que se hace, empezar a dibujar de izquierda a derecha. Pero en este punto también debemos de tener muy en cuenta
si el niño dibuja lo contrario, de derecha a izquierda, y para poder hacer un análisis o una interpretación del por qué el niño ha dibujado de derecha a izquierda, debemos de tener muy claro si el niño es zurdo o diestro, porque los niños zurdos tienen la tendencia de dibujar de izquierda a derecha. Entonces no podríamos indicar que es algo anormal que el niño haya hecho esto porque lo ha hecho debido a su dominancia o su lateralidad, que en este caso es por ser zurdo, ¿verdad? Pero ya si el niño es diestro y él dibuja de derecha a izquierda, ahí sí ya tiene un significado según el manual, en donde nos dice que este niño tiene la tendencia a el mecanismo de regresión, es decir, de que le gustaría como estar en una etapa de su pasado y no en la etapa que actualmente está viviendo. Entonces, para poder analizar este punto, recuerden tener bien presente, averiguar o preguntar si el niño es zurdo o es diestro. O bueno, ustedes lo pueden observar también al momento que el niño está haciendo su dibujo. Entonces, aquí vemos que en las interpretaciones vamos también como dándole ciertos puntos que ustedes tienen que tener en cuenta a la hora de observar cuando el niño está haciendo el dibujo y que tienen que incluir aquí y que les va a servir para incluir la información aquí en las interpretaciones analíticas. Con esto terminamos las interpretaciones con respecto al plano gráfico. Todos estos indicadores son los que nos deben incluir en este primer apartado de la interpretación analítica. Vamos al segundo apartado, que es el plano de estructuras formales, el cual pueden encontrarlo en la página 32. Para este plano vamos a tomar en cuenta dos literales. El literal A hace referencia a que el grado de perfección del dibujo es testigo de la madurez del que dibuja y puede construir una medida de su grado de desarrollo cognitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que para poder hacer una interpretación analítica del plano de estructuras, específicamente en el literal A, debemos de fijarnos en el grado de detalle con el que el niño ha dibujado. Es decir, aquí debemos de fijarnos cómo dibuja cada parte del cuerpo del niño. Debemos de ver con qué detalle lo dibuja, si solo lo dibuja líneas o palitos o hace dibujos más detallados o con mayor proporción o con mayor elaboración de las diferentes partes del cuerpo y si agrega detalles como ropas u otros adornos. Y acá podemos ver dos ejemplos bien contrapuestos de el grado de elaboración de un dibujo, en donde tenemos la primera imagen en donde si vemos el grado de elaboración de este dibujo, es bastante disminuido, por decirlo así, es bastante poco el grado de elaboración porque se limita a dibujar las partes del cuerpo con círculos y palitos. Contrario al siguiente dibujo, en donde ya vemos más detalles, ya vemos que le agrega proporción al cuerpo de los personajes, le agrega detalles como la nariz, los ojos, el pelo, eh, y agrega incluso otros elementos, eh, como son la ropa, eso se ve como que son quizás cierto colorcito que le ha querido dar a la ropa. Colorcito me refiero a que ciertos detalles de la ropa que no, que ya son elementos que son un plus, pues, que nos viene a decir que ya el dibujo está más elaborado. También ha agregado elementos como elementos de animales, patitos, que eso más adelante vamos a ver también qué significado tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a interpretar en esta parte? Dependiendo de los detalles, el grado de elaboración que tenga la persona, lo vamos a contrarrestar con la edad
del niño que ha dibujado esto, porque eso nos puede ser un indicio de su nivel de madurez o de su grado de desarrollo cognitivo o de su grado de desarrollo cognitivo, de su, no quiero decir nivel de inteligencia, porque en sí este test no evalúa el nivel de inteligencia de forma así bien, ¿cómo podría decirlo? Estandarizada, por decirlo así. Porque en el manual que tenemos ahí, sí nos plantea que justo en ese apartado existe otro test del monigote, si no me recuerdo, de Goodeman, que este sí evalúa de manera más exacta el CI de la persona, dependiendo el grado de elaboración que tiene el dibujo del niño. Pero en este caso, este test no nos da como puntajes o como formas de interpretar o de calificar realmente el CI del niño, dependiendo del grado de elaboración que tenga su dibujo. Entonces, solo podemos hacer ciertas inferencias de su grado de madurez o de su grado de desarrollo cognitivo, comparándolo con la edad que el niño tiene y el tipo de dibujo que nos ha hecho. Porque si nos fijamos en el primer dibujo, digamos, este primer dibujo se lo podríamos atribuir a un niño que tenga 5 años de edad, más o menos. Porque los niños que tienen aún 5 años de edad nos plantea el manual que aún dibujan de esta manera, con palitos, con circulitos y así. Pero ya un niño de mayor edad, de 6 años en adelante, se esperaría que su dibujo sea más elaborado porque ya de 6 años en adelante pues ya empiezan a ir a la escuela y todo eso, entonces ya su desarrollo cognitivo es aún mayor y se esperaría que ellos presenten como un dibujo más elaborado. Entonces acá debemos de tener mucho cuidado a no hacer inferencias así bien bruscas con respecto al nivel, al grado de madurez del niño o al grado de su desarrollo cognitivo, porque como les insisto, este test no nos proporciona una interpretación más estandarizada o con puntajes específicos con los cuales nosotros podamos decir, este niño tiene tal CI o algo por el estilo, sino que lo vamos a dejar únicamente en este literal A en grado de inferencia, es decir, según el grado de elaboración que el niño presenta, los detalles que le agrega a sus dibujos o algo por el estilo, comparándolo con su edad, se puede inferir que el niño tiene, digamos, un desarrollo cognitivo acorde a su edad, pero a modo de inferencia de forma bastante general y con mucha prudencia. No vamos a hablar aquí con términos peyorativos ni nada por el estilo, porque el test, el manual nos indica que debemos de tener mucho, mucho cuidado en este sentido para este literal A y para este tipo de inferencias. Entonces vamos a pasar ahora al literal B del plano de estructuras formales, que es el otro literal que vamos a tomar en cuenta en las interpretaciones analíticas, y es con respecto a la estructura formal del grupo. El marco inmóvil o animado en que actúan los personajes que el niño ha dibujado. Y en esta parte del test nos plantea que dependiendo del grado de animación que el dibujo tenga, podemos clasificar el dibujo del niño en un dibujo de tipo sensorial, de tipo racional o de tipo mixto. Tenemos que el tipo sensorial nos indica el test de que va a ser aquel dibujo. Bueno, acá tengo una imagen de un dibujo de tipo sensorial, que es aquel dibujo que tiene como más dinamismo, presenta más líneas curvas, que estas líneas curvas le dan como cierta vida, por decirlo así, al dibujo, le da cierto dinamismo, cierta animación y por tanto se clasifica dentro del tipo sensorial.
Las líneas curvas dice que también expresan el dinamismo y la vida del dibujo, lo que ya les mencionaba. Y cuando clasificamos un dibujo, cuando nos encontramos con un dibujo de este tipo, y lo clasificamos como tipo sensorial, esto hace referencia o quiere decirnos de que el niño es alguien espontáneo, muy vital, y dentro del grupo familiar principalmente sensible al ambiente, al movimiento y al calor de los lazos. En contraposición al tipo racional, que es esa imagen que tenemos acá, que podemos visualizar, y que el tipo racional se va a caracterizar por un dibujo más, ¿cómo decirlo? Más sin vida, por decirlo así, y con menos dinamismo y por trazos más estereotipados o más rígidos y que denota como escaso movimiento, en donde si se fijan están alejados unos de otros a cierta distancia, contrario al dibujo de tipo sensorial, en donde se visualiza como mayor dinamismo y mayores lazos afectivos en este dibujo, o mayor interacción entre los diferentes personajes que se ponen en este dibujo. Entonces, para el tipo racional, ahí podemos encontrar el significado de qué quiere decir si clasificamos el dibujo del niño dentro de este tipo racional, qué interpretación le vamos a dar. Ahí en la página 37 nos dice el significado, pero también nos indica el manual que podemos encontrar un dibujo de tipo mixto, es decir, que incluya tanto el tipo sensorial como el tipo racional. Y un ejemplo del tipo mixto es esta tercera imagen que tenemos acá, en donde ya podemos visualizar que el niño incluye tanto curvas, o aparte de incluir curvas que denotan como dinamismo al dibujo, incluye también ciertos trazos estereotipados, ciertos trazos rígidos, como que los ha hecho con regla o algo por el estilo, y por tanto pues, se puede catalogar si hay tanto trazos con curvas como trazos rígidos, que aunque el niño no haya usado regla, porque no está permitido que el niño use reglas, sino que simplemente lápiz, pero que el niño ya los hace como con cierta rigidez sus trazos. Entonces, cuando hay una combinación de ambos trazos, se puede catalogar como dibujo mixto, tanto racional como sensorial. Algo importante que se me olvidaba en este punto es que también tenemos que tener en cuenta la edad del niño para poder catalogarlo como tipo sensorial, racional o mixto, o más bien para poder hacer interpretaciones del por qué es tipo sensorial, racional o tipo mixto. Para poder hacer las interpretaciones tenemos que tener en cuenta la edad del niño, porque en los tipos sensoriales pueden ser, pueden presentarse más en niños que no han entrado aún a la etapa escolar, porque recordemos que los niños de menor edad tienden a ser como más espontáneos y por lo tanto pueden presentar más dibujos de tipos sensoriales, en donde los dibujos tienen más vida, más dinamismo. Por el contrario, el tipo racional se puede hacer más presente en aquellos niños que ya han entrado a la etapa escolar, en donde la escuela se encarga de que dibujen como las cosas más a la perfección, más ya se hace uso de la regla, entonces los niños sus dibujos pueden empezar a ser más rígidos, con líneas rectas, con ángulos, debido a la enseñanza que están recibiendo. Entonces, todos estos aspectos debemos tomarlos en cuenta a la hora de hacer nuestra interpretación, si es de tipo sensorial, racional o de tipo mixto. Porque incluso en el manual también nos plantea de que es más probable que al pasar de la edad de la espontaneidad a la edad de las formaciones reaccionales, se produzca sucesivamente los dos tipos de dibujo, es decir, de que un niño presente una combinación de ambos, es decir, que se presente el tipo mixto.
tanto que presente características de un dibujo sensorial como características de un dibujo racional, porque está en esa transición de pasar de una etapa espontánea a una etapa más reaccional, acá dice reaccional, pero no sé si ahí hubo un error o algo por el estilo, pero ajá, ahí dice reaccionales. Pero son aquellos niños que ya están pasando la etapa escolar, donde como les digo, ya la enseñanza hace que sus dibujos sean más rígidos, con líneas, rectas, ángulos, porque ya empiezan a ver todo ese tipo de temáticas en la escuela. Entonces, a tomar en cuenta para poder realizar las interpretaciones de este apartado. Ahora pasamos con el plano de contenido, que es el tercer apartado, o la tercer interpretación analítica que debemos de hacer, que está en la página 41, en donde en el plano de contenido básicamente vamos a agregar los datos obtenidos durante la entrevista que le hemos realizado al niño y vamos a tomar en cuenta los aspectos o indicadores presentes en el manual. Es decir, vamos a agregar la información que el niño nos ha dado y con base a esa información vamos a analizar cómo se presenta en el niño cada uno de los siguientes indicadores. Primero, el indicador número 1, el peligro exterior amenaza al yo. El segundo indicador, el peligro interior, emana ya del ello, ya del super yo. Y el tercer indicador, la angustia ante el super yo. Todos estos indicadores están en el manual y ustedes pueden ir a visualizar en qué consiste cada uno para entrar como más a profundidad para poder realizar sus interpretaciones analíticas de esta parte. Pero básicamente en el peligro exterior emana en el indicador del peligro exterior emana al yo, amenaza al yo, perdón, emana, amenaza al yo, dependiendo de lo que el niño nos haya dicho y lo que nosotros hayamos contrastado, si el niño dibujó, por ejemplo, a toda la familia, a todos los integrantes de la familia, o nos, esa información que la hayamos contrastado con los padres, acá podemos hacer interpretaciones de que si el niño omitió a algún miembro de la familia, ¿qué significado tiene esto? Y según el manual nos dice que si el niño ha omitido a algún miembro de la familia, por ejemplo, no representó al hermanito menor en su dibujo, eh, puede haber un mecanismo ahí de negación de existencia de este personaje de la familia, ya sea porque esté celoso o porque los padres le brindan mucha atención a este, o puede presentarse también que se situará a él mismo como este niño menor, en donde puede haber una inversión de papeles o bien ocupará el lugar de este, es decir, se ha identificado como el hermanito menor y esto ya va relacionado con la entrevista que nosotros le hemos hecho al finalizar el dibujo, porque ahí le preguntamos con qué personaje se identifica y si el niño nos dice que se identifica con su hermanito menor de tal edad, pues esto puede ser un indicio de que siente celos por ese hermanito y puede presentarse el mecanismo de la identificación, que se identifica con un personaje que no es él, sino que es otro miembro de la familia, pero hay una razón, una justificación del por qué. Acuérdense de que en la entrevista siempre preguntábamos el por qué a cada pregunta. Entonces acá podemos hacer esa interpretación de acuerdo a lo que hemos obtenido en la entrevista, de acuerdo a lo que nosotros hemos corroborado con los responsables del niño, si dibujó realmente a toda la familia o ha omitido a alguien, podemos hacer la interpretación de cuál es el peligro del exterior que amenaza al yo del niño y cuáles mecanismos de defensa se ponen en acción respecto a esa información que hemos obtenido. ¿Qué mecanismos de defensa consideramos que el niño está poniendo en acción al negar la existencia de un miembro de la familia o al identificarse con un miembro de la familia que obviamente no es él?
Luego tenemos el peligro interior, emana ya del ello, ya del superyo. Para poder hacer estas interpretaciones debemos de ir a refrescar todos los términos de los mecanismos de defensa, por eso les coloco en asterisco, que en cada uno de estos indicadores se ponen en acción los diferentes mecanismos de defensa y tenemos que ir a estudiar acerca de los mecanismos de defensa que plantea el psicoanálisis para poder hacer como de forma más minuciosa, de forma más acertada las interpretaciones en cada uno de estos indicadores, aunque si bien el manual ya nos plantea ahí como ciertos ejemplos, pero necesitamos como reforzar. Por eso es importante que vayamos a estudiar más acerca de los mecanismos de defensa y tomar en cuenta también siempre lo que el manual nos dice para cada uno de esos indicadores. Por ejemplo, para en el peligro interior, el mana ya del ello, ya del super yo, siempre nos dice de que se van a poner en acción los diferentes mecanismos de defensa, al igual que en el peligro exterior, el mana al yo, y se pueden presentar los mecanismos de desplazamiento, de proyección o siempre de identificación con el agresor. Eso dependiendo, como ya les mencioné, de la información que nos hayan brindado el niño durante la entrevista. Lo vamos a analizar con base a eso. En la angustia ante el super yo, ahí vamos a analizar si el niño, por ejemplo, tiende a desvalorizarse a sí mismo o a desvalorizar a algún miembro de la familia. Y nada, solo recalcarles que para cada uno de estos tres indicadores tenemos que interpretar con base a mecanismos de defensa, con base a la información que nos ha brindado el niño y para ello hay que ir a estudiar sobre los mecanismos de defensa. Ahora pasamos a la interpretación psicoanalítica, en donde en la interpretación psicoanalítica nos presenta tres indicadores que debemos de tomar en cuenta para hacer nuestras interpretaciones analíticas. El primer indicador es la identificación de realidad, el segundo indicador es la identificación de deseo o tendencia y el tercer indicador es la identificación de defensa. Para hacer esta interpretación, asimismo nos vamos a valer de lo que de la información que hemos obtenido en la entrevista. Si se recuerdan, le preguntábamos al niño con qué personajes él se identificaba y la identificación de realidad hace referencia a cuando el niño realmente se identifica con el personaje que realmente o con el lugar que él realmente ocupa dentro de la familia. Es decir, si el niño se representó a sí mismo en el dibujo y se identifica que es él, tomando en cuenta la edad que él tiene, tomando en cuenta cuál es su sexo y tomando en cuenta cuál es su nombre. Entonces, si el niño, por ejemplo, nos dice, si el niño nos indica de que él se representa, o sea, él se identifica realmente con uno de los personajes que tienen la edad que él tiene, que es del sexo que él es, si es niña o niño, y que el personaje tiene el nombre que realmente es el nombre de él, pues entonces estamos ante una identificación de realidad. Es decir, el niño se ha representado en el dibujo y se identifica realmente con quién es él en la realidad. No se identifica con otro personaje. En la identificación de deseo o tendencia, tenemos que el niño se va a proyectar en el personaje o los personajes que satisfacen mejor la, que satisfacen mejor su tendencia. Por ejemplo, será el padre para poder mandar, o la madre para poder tener hijos, o el hermano mayor para ser independiente y hacer lo que quiera, o el menor para ser mimado. Es decir, aquí el niño ya no se identifica con el personaje que realmente es él, con el lugar que ocupa él en la familia, sino que se identifica con otro personaje de otra edad, de otro sexo, y que probablemente este otro personaje sea su mamá, sea su papá o sea su hermano. Ahí va identificación de deseo o tendencia. Desea ser alguien más para poder tener cierto privilegio que esa persona con la que se identifica tiene.
Y luego tenemos la identificación de defensa, en donde dice que generalmente con el poderoso, que generalmente esta identificación de defensa simboliza a alguien poderoso que representa al super yo. Por ejemplo, si el sujeto pone en escena a un malo que representa su propia agresividad, podrá identificarse con el padre o la madre o el policía que mata al malo. Es decir, aquí ya hay un como mecanismo de defensa, pone de manifiesto un mecanismo de defensa del niño en donde se identifica con otra persona que, por decirlo así, como que quiere, perdón, creo que acá no me estaba dando a entender muy bien. Entonces, vamos a repetir el indicador de la interpretación psicoanalítica, que es la identificación de defensa. Bien, lo que trataba de explicar acá es que si el niño tiene como en su inconsciente ciertas tendencias agresivas o ciertos instintos de agresividad, entonces el niño va a tratar o va a proyectarse o va a tratar de identificarse con las figuras que dentro de su familia representan una figura de agresividad. En este caso, si tiene padres agresivos y el niño se cataloga inconscientemente como alguien agresivo, pues entonces va a identificarse eh, con figuras que representen su propia agresividad, en este caso con el padre o la madre, cualquiera de los dos, si estos tienen ciertas tendencias agresivas. Entonces espero haberme dado como a comprender un poquito mejor ya con esta explicación y pasamos ahora a lo que es la última interpretación analítica que vamos a hacer, que corresponde a la interpretación analítica número 5, que es con respecto a los mecanismos de defensa. Estos mecanismos de defensa, como les mencionaba anteriormente, se plantean en la parte o en el apartado del test que se titula como el dibujo de una familia clínicamente, que es el apartado número 4. Dentro de ese apartado nos da como otra interpretación, otros indicadores de interpretación que consideramos que son complementarios a los que vimos anteriormente, que corresponden al apartado número 3 del test sobre el dibujo del niño, expresión de su inteligencia y afectividad. Hemos decidido incluir también este apartado, estos indicadores de interpretación como forma complementaria a las cuatro apartaditos que hemos mencionado anteriormente. Entonces, estos lo pueden encontrar en la página 53, en donde nos dice que el aspecto creador del dibujo de una familia tiende a acentuar muy especialmente los diversos mecanismos por medio de los siguientes indicadores. Acá no quiero que se vayan a confundir porque en el plano del contenido también se dice que presentan 3 indicadores y en esos 3 indicadores nosotros debemos identificar el mecanismo de defensa que se hace presente. Pero acá en los mecanismos de defensa de esta página 53, que corresponde a una interpretación complementaria que podemos hacer de este test, nos da otros indicadores que debemos de tomar en cuenta. Y estos indicadores los engloban bajo el título mecanismos de defensa, pero acá no hablan esencialmente de los mecanismos de defensa como tal, como lo hacen en esta partecita del plano del contenido, sino que nos presentan los siguientes indicadores.
que es la valorización del personaje principal, la desvalorización, la relación a distancia y los símbolos animales. Con respecto al primer indicador, del cual vamos a hacer una interpretación analítica, es con respecto a la valorización del personaje principal. Esto hace referencia a, o vamos a determinarlo dependiendo si el niño ha destacado dentro de su dibujo a un personaje en específico. Cuando digo destacado me refiero a que si el personaje sobresale con respecto al resto de los personajes, ya sea porque lo ha repuntado más o ya sea porque lo haga más grande que los otros. Y en el manual nos menciona de que la valorización de un personaje principal se trata de aquel al cual el niño considera más importante, aquel personaje con el cual el niño admira, envidia o teme. Y también muy frecuentemente con el cual muchas veces se identifica conscientemente o no. Entonces, para poder determinar cuál es el personaje que, que el niño le da una mayor valorización o que considera que, no directamente que el niño va a considerar que es el personaje principal, sino que eso nosotros lo debemos determinar con base al dibujo del niño realizado. Entonces, dice de que como el niño modela los personajes a su gusto, la valorización de uno de ellos es subrayada intensamente por la manera de dibujarlo. Y nos da 9 indicadores a tomar en cuenta para determinar si hay un personaje, 2 o 3 personajes, puede ser, del dibujo del niño, que valoriza más con respecto al resto. Y el primer indicador nos dice que el personaje valorizado es dibujado primeramente porque el niño piensa antes en él y le presta mayor atención a eso. Recuerdan que mencionaba cuando iniciábamos la asesoría que debemos tener, observar con cuidado si el niño tomaba más tiempo en dibujar a determinado personaje o le hacía más detalles a ese personaje. Entonces, respecto a eso, hace referencia al primer indicador. Si le presta mayor atención a dibujar ese personaje, ese personaje está dibujado con mayor detalle o algo por el estilo. El segundo nos dice que en la gran mayoría de los casos ocupa el primer lugar a la izquierda de la página, dado que el dibujo generalmente se construye de izquierda a derecha, sobre todo cuando se tiene predominio derecho. Se destaca por su tamaño mayor que el de los otros personajes, guardando las proporciones. El dibujo de ese personaje es ejecutado con mayor esmero, sus rasgos son más acabados, no falta ningún detalle y por ello si se le considera aisladamente, menciona ahí, según la escala de otro instrumento, se le asignaría un número de puntos superior al que obtengan los otros monigotes. Pero eso no lo vamos a tomar en cuenta, eso que dice sus rasgos son más acabados, no falta ningún detalle, por ello si se le considera aisladamente según la escala de Gudeman, esa hace referencia a otro instrumento que acá no estamos tomando en cuenta. Ahorita solo nos vamos a enfocar en el test de la familia, no en el monigote de Gudeman. Entonces acá solo vamos a, en el punto número 4, solo vamos a tener en cuenta si el dibujo de ese personaje es ejecutado con mayor esmero. Y por otra parte, abunda en cosas agregadas, es decir, en adornos, en ropa, sombrero, bastón, paraguas, pipa, bolso de mano, etc. También puede destacarse por su colocación junto a un poderoso, por ejemplo, un niño al lado de uno de los padres, el preferido o temido, y acaso tamaño de su mano. Eso está bien. No le damos caso a eso, porque dice acaso acaso tomado de su mano, acaso tomado. Estaba leyendo. El preferido o temido y si sale tomado de la mano de este personaje o no. Sucede que ocupe una posición central
en el sentido figurado del término y las miradas de los otros converjan hacia él. Luego dice, se le destaca también en las respuestas dadas al interrogatorio, es decir, de que cuando lo estamos interrogando, el niño hace mucha referencia a este y con frecuencia es una personificación del sujeto autor del test, sea que el niño declare abiertamente su deseo de identificarse con él, o sea que se lo impida la intervención de la defensa del yo, a pesar de lo cual varios indicios convergentes nos permiten adivinar que el niño se identifica inconscientemente con él. Es decir, que el niño abiertamente y conscientemente diga de que cuando le preguntemos que con cuál personaje se identifica, nos diga que se identifica con este personaje al cual le ha prestado mayor atención, le ha hecho mayor detalles y lo ha resaltado con respecto al resto de personajes. Ahora bien, con la desvalorización, ahí también tenemos que el niño puede presentar a un personaje eh, de forma desvalorizada y nosotros vamos a identificar si es que lo está desvalorizando por medio de los siguientes indicadores, porque aparece representado con un dibujo más pequeño que los demás y guardando cierta distancia, porque aparece colocado de último, con frecuencia a la orilla de la página, como si al principio no se hubiese pensado en reservársele el lugar, o se ha colocado muy lejos de los otros o debajo de estos, o también dibujado con los demás o sin detalles importantes respecto a los detalles que le ha colocado a los demás, que aparece sin nombre mientras que los otros lo tienen, y dice que muy rara vez se identifica con el sujeto que realiza el test. Por medio de estos indicadores podemos determinar si el niño ha desvalorizado a un personaje y si este personaje, incluso a la hora que nosotros le podamos preguntar sobre su identidad, con quién se identifica, él nos puede decir que se identifica con este personaje. Podría ser un indicador que el niño se está desvalorizando a sí mismo. Luego tenemos la relación a distancia que guardan cada uno de los personajes del dibujo, en donde entre más distanciados estén, da a entender que los lazos familiares pues no son tan armoniosos, amorosos, y los vínculos familiares son bastante de distanciamiento, no existen vínculos. Y mientras más cerca estén, pues hace referencia a que guardan vínculos más amenos y más cálidos, por decirlo así. Y luego nos hace referencia al último indicador, que es símbolos animales, en donde muchas veces los niños, en lugar de dibujar personajes de humanos, por decirlo así, se proyectan en personajes de animales. Y nos presenta un ejemplo en la figura 18 de la página 57, en donde un niño dibujó su familia representándolos de animales domésticos. Y nos menciona el manual que cuando el niño él representa a su familia, a cada uno de los miembros de su familia por medio de un animal, o a un miembro de su familia por medio de un animal, si es animal doméstico, puede simbolizar el ocio junto al juego o las tendencias orales pasivas. Esto hace referencia a una etapa de desarrollo psicosexual que plantea Freud, si no mal recuerdo. Y dice que el animal salvaje simboliza frecuentemente las tendencias agresivas del niño, cuya violencia es tal que necesitan cubrirse con una máscara, y habrá que pensar en ella muy específicamente cuando el sujeto está ausente del dibujo por haberse proyectado totalmente en su animal de identificación. Entonces, estos indicadores también lo vamos a tomar en cuenta, y si se fijan, el test nos habla sobre mecanismos de defensa, nos habla incluso sobre las etapas psicosexuales de desarrollo que plantea Freud. Entonces, para hacer una mejor interpretación de cada una de esas, debemos de ir
a recordar todos estos aspectos del psicoanálisis. Tanto ustedes como yo tenemos la tarea de ir a hacer eso para hacer una mejor interpretación de estos aspectos. Ahora, para concluir, respecto a la interpretación y elaboración del informe, tenemos que la interpretación sintética, ya vimos que son 5 interpretaciones sintéticas las que vamos a hacer. La primera es sobre el plano gráfico, donde debemos incluir todos esos indicadores. La segunda es sobre el plano de estructuras formales, donde tenemos el indicador A y el indicador B. Y lo que incluye cada uno de estos indicadores, luego tenemos como tercero el plano de contenido y cada uno de esos indicadores. El cuarto, que es la interpretación psicoanalítica y cada uno de esos indicadores, y luego los mecanismos de defensa y cada uno de esos indicadores. Son 5 interpretaciones analíticas y luego para la interpretación sintética, entonces vamos a hacer una integración de los resultados obtenidos de estos 5 apartados que hemos mencionado de la interpretación sintética y tomando en cuenta la finalidad del test, que para recordarles la finalidad del test era evaluar el estado emocional del niño con respecto a su adaptación al contexto familiar y aspectos de la personalidad. Es decir, aquí vamos a resaltar los aspectos que puedan ser indicios de que el niño se está adaptando bien a su familia o no se está adaptando bien, si hay ciertos problemas familiares que le están afectando al niño y podemos concluir también sobre ciertos rasgos significativos de personalidad que el niño puede estar presentando o desarrollando, porque como sabemos aquí la personalidad aún no está de todo establecida, sino que está en pleno desarrollo, pero sí podemos decir que el niño puede presentar ya ciertas características de personalidad que podemos tomar en cuenta en esa interpretación sintética. Y en los anexos tenemos que presentar en este apartado los productos elaborados, el desarrollo de la aplicación del test que incluye las fotografías del dibujo y la entrevista aplicada. Ya la entrevista aplicada nos referimos a la entrevista con cada una de las respuestas que el niño nos fue dando. Con esto concluimos con respecto a el test de la familia. Si tienen cualquier duda, háganla en los comentarios porque este tema está bastante complejo, bastante extenso y no dudo que tengan dudas porque me surgieron también dudas al momento de estarlo estudiando y cualquier cosa que yo no sepa porque también estoy en fase de aprendizaje, nunca dejamos de estar en fase de aprendizaje. Cualquier cosa que yo no sepa, se la hacemos ver allí y vemos de qué manera lo resolvemos. Pasamos ahora a lo que es la escala de Hamilton de la depresión. El nombre ya la dijimos, el autor es Hamilton, la administración es heteroaplicada, es decir, aquí ignoren esto donde dice elaborar la ficha técnica completa de esta escala, porque si recuerdan, hemos adaptado cada uno de los elementos que debe contener el informe final, porque como son 4 instrumentos, lo adaptamos, es lo que les explicaba en la asesoría anterior, y solo se van a retomar ciertos aspectos teóricos, y nos vamos a centrar más que todo en las cuestiones prácticas, pero ignoren esto y tomen en cuenta siempre los elementos que les mencioné en la asesoría anterior que deben retomar para este bloque 3 para su informe final. Heteroaplicada, entonces dijimos de que no se le va a dar la escala, el instrumento a la persona para que ella lo lea y lo vaya respondiendo por sí misma, sino que no. En este caso, nosotros le vamos vamos a aplicar este inventario por medio de una entrevista. En el ámbito de aplicación, adolescentes y adultos, cuando hablamos de adolescentes, hablamos de 9 años en adelante, y el objetivo de aplicación es evaluar el perfil sintomatológico y gravedad del cuadro depresivo. Es decir, cuando una persona ya ha sido diagnosticada o en la fase que se está evaluando si esta persona puede tener una depresión,
Es en esta fase en donde se puede aplicar como instrumento para corroborar si existe una depresión o no y la gravedad de esa depresión. Para eso nos sirve este instrumento y también nos sirve para evaluar, nos puede servir para evaluar la eficacia o no del tratamiento. Es decir, se puede aplicar, puede ser una prueba post-tratamiento. Luego en las variables que exploran está la depresión, eh, o sea, explora la depresión, pero dentro de esta la melancolía, la ansiedad y los problemas del sueño. El material de la prueba es la escala de depresión de Hamilton, un lápiz y no olviden una guía de entrevista. No vayan a salir acá igual que como salieron algunos con la lista de verificación del DSM-4, en donde para la mecánica de aplicación la simulación que hicieron, pues me parecieron con que estaban aplicando como que fuera un checklist, cuanto que en la asesoría ya se les había indicado que se iba a aplicar por medio de una guía de entrevista que debemos elaborar con base a cada una de las preguntas que tiene el instrumento. Entonces, la guía de entrevista, para quienes les toque defender la parte de mecánica de aplicación, bueno, todas tienen que hacer la guía de entrevista, todos los grupos, porque nadie sabe qué es lo que le va a tocar. Pero a quien, al grupo que le toque la guía de la mecánica de aplicación, tiene que presentarnos la guía de entrevista que han elaborado respecto a cada uno de las preguntas que plantea el inventario, que más adelante lo voy a explicar con respecto a esta guía de entrevista, pero sí son parte del material de la prueba y que nos tienen que presentar en su defensa. Luego vamos a la aplicación. Para el caso de la escala de depresión de Hamilton, haremos uso de, ya dijimos, una guía de entrevista y uso de la observación. No es necesario que incluyamos una guía de observación, aunque sí se la deberíamos de pedir, pero como estamos demasiado saturados, solo simplemente vamos a hacer uso de la observación. Así, de manera general, no presenten una guía de observación tampoco, pero sí sabemos de que se debe hacer uso de una guía de observación o de la observación en sí para poder aplicar este instrumento. Pero lo primordial es la guía de entrevista, al menos para esta defensa. Ya para sus prácticas clínicas, sus prácticas académicas, sabemos que tendrían que hacer una guía de observación también. Vaya, para la elaboración de la guía de entrevista y su aplicación debemos tomar en cuenta lo siguiente: solicitar los datos generales del sujeto, es decir, la guía de entrevista debe incluir ese apartado, elaborar una pregunta por cada ítem establecido en la escala, que son 21 ítems, por lo tanto deben ser 21 preguntas las que debe incluir la guía de entrevista. Debemos tener previamente el listado o guía de preguntas a desarrollar en la entrevista, tener el dominio o conocimiento de los diversos síntomas o términos que se emplean en cada uno de los ítems. Es decir, debemos estudiar primero el instrumento antes de elaborar la guía de entrevista y antes de hacer la guía de entrevista, para utilizar un lenguaje también no tan técnico, sino que más apropiado a la persona, pero que nos permita recolectar la información que nosotros deseamos recolectar para poder aplicar ese inventario. Bien, siguiendo con la aplicación de la escala de depresión, inventario de depresión. El inventario nos plantea que